Hola, muy buenas a todos, soy Aristóteles y en este video tutorial vamos a abordar los conceptos básicos que necesitas conocer para medir versos de canciones, de raps o de poemas. Como digo, es un video tutorial de métrica básica, no vamos a entrar en demasiadas profundidades como podría ser la distribución de los acentos a lo largo de un verso, sino que nos vamos a centrar en aquellos conceptos más elementales. Bueno, pues comencemos. Lo primero que tenemos que ver es qué es un verso. Y la RAE define un verso como un enunciado o un conjunto de palabras que forma una unidad en un poema y que está sujeto a ritmo y a medida. Y estos son los dos elementos básicos en los que nos vamos a fijar. Ritmo, para conseguir ritmo necesitamos repetir elementos a intervalos más o menos regulares. En un verso, lo más sencillo de repetir son los sonidos. Y es lo que conocemos como rima, que consiste en la repetición de una secuencia de sonidos a partir de la última sílaba tónica, de la sílaba tónica que se encuentra al final de dos o más versos. En función de qué tipo de sonidos repitamos, vamos a clasificar la rima en dos clases. La primera sería la rima consonante o perfecta, que se produce cuando repetimos tanto los sonidos vocálicos como los sonidos consonánticos. Ya digo que siempre a partir de la última sílaba tónica. Si nos fijamos en este ejemplo, vemos que se repiten una serie de sonidos. Ebe, ebe, uz, uz. Para representar esos sonidos vamos a utilizar una serie de letras. De tal forma que cuando se repita la misma secuencia de sonidos, vamos a poner la misma letra. Y cuando se repita otra secuencia distinta, pues cambiaremos de letra. Si apareciera una secuencia de sonidos y se repitiera que no hubiera salido antes, pues pondríamos la letra C y así sucesivamente. También hay que tener en cuenta que esta letra es mayúscula porque este verso es de arte mayor, es decir, que mide más de 8 sílabas. Y por último, habría que tener en cuenta un par de cuestiones más. Una es que las vocales cerradas de los diptongos, como la I de nieve, no cuenta efectos de rima. Y otra es que tampoco cuenta efectos de rima las consonantes iniciales de la sílaba tónica. Si cuenta la consonante que está detrás de la sílaba tónica, de la segunda sílaba, pero no la primera. Si solamente se repiten las vocales, los sonidos vocálicos, vamos a hablar de rima asonante o imperfecta, como se puede apreciar en este fragmento de Lorca. Aquí vemos que nardos rima con mirando, pero que solamente se repiten los sonidos vocálicos, la A tónica y la O. Entonces, podemos observar un par de cosas más. Uno, que tenemos versos que no riman, y esos versos que quedan libres los vamos a marcar con un guión. Y que, como ya dijimos antes, esta letra en este caso es minúscula porque estos versos son de arte menor, es decir, que miden 8 sílabas o menos. Esto en cuanto a la rima. Vamos a ver ahora cómo computamos la medida de un verso. Pues por sílabas. Pero hay que tener en cuenta que las sílabas reales no tienen por qué coincidir con las sílabas métricas porque los poetas tienen a su disposición una serie de licencias poéticas, es decir, de permisos especiales que hace que contemos estas sílabas de una manera ligeramente distinta a como lo haríamos simplemente silabeando. Fijaos, si midiéramos sílaba a sílaba, estos versos nos saldrían que el primer verso tiene 13, el segundo tiene 12, el tercero tiene 14 y el cuarto tiene 11. Pero todos estos versos miden 11 sílabas, porque vemos aquí que esto lo vamos a pronunciar como si fuera una única sílaba y que además en función de la última palabra vamos a tener que sumar o restar sílabas. Empecemos con el fenómeno más importante, que es la sinalefa, que se produce cuando la última sílaba de una palabra termina por vocal y la siguiente palabra empieza por vocal o H muda. Y entonces pronunciamos esas dos sílabas como una única sílaba. Y para marcarlo ponemos este simbolito. Yo, como estoy en el ordenador, pues voy a utilizar el guión bajo. Este ejemplo de Becker vemos que habría que pronunciar besa el aura, besa el... Besa la nube en occidente y oro.
Todos estos lo pronunciaríamos en una única sílaba y por tanto todos estos versos medirían 11 sílabas. Ahora bien, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Lo primero, la conjunción y a efectos de pronunciación es un sonido vocálico y entonces nos permite hacer sinalefa. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no podemos hacer doble sinalefa, ni con la I ni con la U. Con la A, E, O podríamos llegar a hacer doble sinalefa, pero con la I y con la U no haríamos nunca doble sinalefa. Y lo segundo es que no siempre se hace sinalefa, por mucho que una palabra termine en vocal y la siguiente empiece por vocal. Y esto puede deberse a varios factores. Uno, que tengamos una pausa mayor, como un punto y seguido en medio del verso, entonces esa pausa rompe la sinalefa. Otro, que tuviéramos un verso compuesto. Ya hemos dicho que este es un tutorial básico, pero simplemente hay que señalar que los versos a partir de 11 sílabas están formados por dos partes y hay una pequeña pausa en medio que se llama cesura. Pues bien, la cesura impediría que realizáramos la sinalefa. Y por último, puede darse el caso que el segundo elemento fuera tónico, es decir, que llevara un golpe de voz, y entonces podríamos no hacer la sinalefa. Y todo ello lo deberíamos deducir del contexto métrico. El otro gran elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de computar las sílabas de un verso es de qué tipo es la última palabra, en función de su sílaba tónica, porque dependiendo de si es una palabra aguda, llana o esdrújula, o monosílabo, que es igual que una palabra aguda, vamos a tener que sumar una sílaba, dejarla igual o restar una sílaba. Si vemos este ejemplo de Lorca, vemos que este verso me diría 7, este verso me diría 9, y estos dos versos me dirían 8 si no tenemos en cuenta estas palabras. Pero como esta palabra es un monosílabo, hay que sumar una sílaba más, y como esta palabra es esdrújula, hay que restarle una sílaba más, con lo cual todos estos versos serían octosílabos. Y ya que estamos, aprovechamos para señalar una cuestión más acerca de las palabras esdrújulas al final del verso, y es que la sílaba que va justo detrás de la sílaba tónica no se tiene en cuenta a efectos de rima, de tal forma que si yo tuviera que rimar, rimaría con I o en asonante o con imo en consonante, pero nunca tendría en cuenta la sílaba ti. Aparte de las sinalefas y aparte de la última palabra del verso, hay que tener en cuenta un par de fenómenos más que pueden aparecer. El primero de ellos es la diéresis, que consiste en romper un diptongo. Yo rompo un diptongo y obtengo una sílaba más. Por ejemplo, la palabra suave es un diptongo, pero yo podría ponerle este simbolito, es decir, hacer una diéresis, y entonces habría que pronunciarla como un hiato y tendríamos que decir suave, con lo cual tendríamos una sílaba más. ¿Qué es lo que ocurre precisamente en estos famosos versos de Fray Luis de León, en donde tenemos la palabra ruido y hay que pronunciarla en 3 sílabas y no en 2 como sería la pronunciación normal, de tal forma que este verso no sería un verso decasílabo, sino sería un endecasílabo, tendría 11 sílabas. El fenómeno contrario es la sinéresis. Es un fenómeno mucho menos frecuente y que además no lleva una marca como lo lleva la diéresis, con lo cual lo tenemos que deducir una vez más del contexto métrico. La sinéresis consiste en pronunciar como un diptongo algo que es un hiato. Por ejemplo, la palabra poeta en castellano tiene 3 sílabas porque estas dos vocales son abiertas y siempre se pronuncian como un hiato. Pues bien, yo podría pronunciarlo como si fuera un diptongo poeta y tendría entonces una sílaba menos. Pero ya digo que la sinéresis es un fenómeno mucho menos frecuente que la diéresis. Y con todos estos elementos ya podríamos empezar a medir nuestros versos, ya fuera para alguna canción que estuviéramos haciendo, un rap, o simplemente para medir los versos de un poema, porque nos lo han mandado en clase de literatura. Espero que os haya sido útil y me despido hasta una próxima entrega de Tutoriales con Aristóteles. Hasta luego.